Éxodo 20. Versículos del 1 en adelante. Por ahí va la cosa. Gracias, hermano Oscar. Y habló Dios todas estas cosas, todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos y que por supuesto esta mañana estás en este lugar. Y lo más importante, Señor, y más precioso, es que habitas en nosotros, Señor. Estás en nosotros por medio de la presencia del Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada hermano que se ha hecho presente. Oro y te pido, Señor, que tomes en cuenta el amor, el deseo que tienen ellos hacia ti, Señor, de venir a estos lugares, Padre, a aprender de tu palabra. Recibe la alabanza que con gozo y alegría te entonamos, Señor, y recibe, Señor, el resto que falta del culto. Pero en este momento tan importante de la liturgia, Señor, en la cual tú nos das a nosotros, te pido, Padre, que seas bondadoso y que nos des en abundancia, Señor, cada una de tus enseñanzas. Danos corazones dóciles, oídos, Señor, corazones dispuestos y oídos, Señor, también dispuestos a retener la enseñanza que esta mañana será expuesta. Háblanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden terminar de acomodarse. Siéntese bien, agarre su Biblia. No voy a estar platicando, guarde el teléfono. Si ve a algún hermano con el teléfono, denúncielo. Ahí en la entrada hay un muchacho bien pequeño que le va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque estamos en la casa de Dios y la casa de Dios se respeta. Amén, hermano. Ok. Bueno, esta semana, desde el día miércoles iniciamos con una campaña la cual denominamos, ¿cómo se llama la campaña, hermano? Aprendiendo a depender de Dios. Es el nombre, el título que le dimos a la semana. Y la pregunta sería, ¿por qué decidimos denominar esta semana Aprendiendo a depender de Dios? Todos los temas que se desarrollaron tienen que ver, o tuvieron que ver, cerrando esta mañana con este culto, tuvieron que ver los temas con aprender a depender de Dios. El pastor Orellana, el pastor Ángel Pérez y el pastor Molina, que fuimos los designados, el poder comenzar la campaña y hablar en el megaculto, hermanos, cerrando esta mañana, todos los temas que hemos tocado tienen que ver con la dependencia de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué se decidió hablar del tema acerca de cómo depender de Dios? Mire, hermano, la verdad que se decidió tocar ese tema por el simple detalle de que uno de los problemas más graves, así con mayúsculas, hermano, uno de los problemas más graves que vive la humanidad y lamentablemente muchos cristianos es que nos creemos autosuficientes. Nosotros creemos que en esta vida no necesitamos de nada ni de nadie. Creemos que nosotros, a través de nuestro conocimiento, a través de nuestra experiencia, de nuestras amistades, de nuestras habilidades, creemos que podemos alcanzar en esta vida todo lo que querramos. Ahora, aunque nosotros tenemos la costumbre, y ya le voy a explicar por qué le digo costumbre, nosotros tenemos la costumbre de decir, yo dependo de Dios. ¿Cuántos han dicho esa frase en algún momento de su vida, hermano? Yo dependo de Dios. Yo
sin Dios no tengo trabajo, sin Dios no tengo hijos, sin Dios no tengo la vida eterna, sin Dios no tengo nada de lo que ahora poseo. Pero al analizar, hermanos, y el haber sacado las enseñanzas que nos dieron los diferentes pastores en cuanto al concepto o la definición del concepto, hermanos, y vemos la realidad, es mentira, hermano. Es rara la persona que verdaderamente depende de Dios. Es bien rara. Una, tal vez en 50 personas realmente depende de Dios. Pastor, y usted no es Dios para pesar los corazones, usted no sabe todo. ¿Cómo sabe usted que yo realmente no dependo de Dios, aunque yo lo expreso y yo lo digo? Hermano, en la conducta se echa de ver. La Biblia, en los evangelios, una de las cosas en las cuales Jesús fue insistente, hermano, es en los frutos. Y el Señor Jesús siempre dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, viendo el fruto y viendo la conducta del ser humano y de muchos que dicen ser cristianos y que aseguran por medio de su boca que dependen de Dios, pero al ver la conducta, hermano, es mentira. Cuando una persona realmente depende de Dios, lo busca, hermano. Cuando una persona realmente reconoce en su vida que depende de Dios, hermano, esa persona se entrega de lleno al Señor. Y aunque es cierto que a nosotros no nos toca pesar los corazones, pero el Señor por algo nos dijo que nosotros identificaríamos a sus hijos, a sus seguidores, por medio de los frutos. Entonces, si partimos de esa idea de que una persona se reconoce por su conducta, por sus frutos, por su forma de actuar, y vemos a las personas que dicen que dependen de Dios, hermanos, podemos ver que esa nada más es una expresión positiva, o una expresión, hermanos, que la persona utiliza para sentirse bien o creer que va a hacer sentir bien a Dios al decir, yo dependo de Dios. Entonces, note, por eso decidimos hablar de la dependencia de Dios, para que usted y yo no seamos uno más de aquellos que dicen, yo dependo de Dios, solamente del diente al labio, sino que usted y yo seamos personas que en el camino de la vida cristiana aprendamos a depender de Dios. Y que cuando digamos yo dependo de Dios, no sea por hacer sentir bien a Dios, ni por hacerse sentir bien usted, sino que esa expresión sea, hermanos, producto de algo que usted realmente vive. Porque mire, cuando uno estudia el tema acerca de la dependencia de Dios y ve a los siervos en la Biblia que dependieron de Dios, y también vemos a aquellos siervos que no dependieron de Dios, usted va a notar que llegar a tener la práctica o llegar a tener la madurez de depender de Dios no es cosa fácil, hermano. Depender de Dios, y vamos a ver uno de los puntos de esta mañana, es una cosa muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando la aflicción, la necesidad viene a nuestra vida, nosotros no decimos Dios me va a ayudar de manera inmediata, sino que la primera expresión que sale de nuestra boca o el primer pensamiento que se nos viene a nuestra mente es ¿quién me va a ayudar? ¿Cómo voy a hacer? Mire, cuando usted pasa por la necesidad, por la angustia, por la situación que lo aqueja, por las cosas que lo hacen llorar, ¿en quién piensa primero, hermano? Usted piensa cómo salir de ese problema. ¿Quién le va a proveer? ¿Quién le va a facilitar los recursos para salir de ese problema? Y no precisamente es Dios, hermano. Y le digo esto, hermanos, porque yo también hasta cierto punto he tenido esa práctica o tengo esa costumbre. Tengo una deuda económica, ya sé a quién le voy a decir. No digo Dios me va a ayudar, no, yo digo ya sé a quién le voy a decir. Estoy enfermo, ya sé a cuál médico le voy a preguntar. No decimos le voy a pedir a Dios que me sane. Entonces vea, dos cosas. Primero, el porqué del tema. Y el porqué del tema, bueno, simple y sencillamente, hermano, es para que usted en su vida no sea un hipócrita más que dice que depende de Dios cuando realmente su conducta refleja todo lo contrario. Segundo detalle, que usted realmente aprenda a depender de Dios a tal punto que usted lo experimente en su vida diaria. ¿Cómo lo va a experimentar? A través de las situaciones difíciles. No ser autosuficiente. No, hermanos, no ser una persona que
ante las circunstancias de la vida, el auxilio que usted busque sea el recurso humano. Y le voy a poner un par de ejemplos más. Hermanos, así como usted y yo somos entregados a las cosas materiales, a un trabajo o a aquello que nos ayuda para poder subsistir, un negocio propio, un trabajo con una empresa, yo le pregunto, así como usted se entrega, así como yo me entrego a esos anhelos de mi vida, a esos sueños, a esas cosas que yo tanto necesito, de la misma intensidad o manera en como nos entregamos a eso, pregunto, ¿nos entregamos a Dios, hermano? Y ahí usted, hermano, esa es una clave para poder descifrar si usted realmente depende de Dios. Y va a notar que la mayoría de nosotros, yo me incluyo dentro del grupo, hermanos, no es que yo me he venido a dar aquí el taco o a plantear que yo sí dependo de Dios y ustedes no. Considero, hermano, que casi todos somos así. Y note, mire cómo usted se entrega al trabajo. Mire cómo nosotros nos entregamos a una mujer, a un hijo, a un esposo, a una esposa. Mire cómo nosotros nos desvelamos, nos sacrificamos, nos duele, pero ahí vamos ante aquellas cosas que necesitamos y ponemos la otra cara en la moneda. ¿Así te entregas a Dios? Así como te entregas a tus anhelos, a tus sueños, a tus metas, a las cosas que necesitas en la vida, así como te entregas a eso, te entregas a Dios, hermano. Y yo sé, hermanos, que la respuesta va a ser no, pastor. Porque si ustedes supieran cómo yo me entrego al trabajo, cómo me entrego a mis jefes, y yo procuro que mi jefe no me vaya a señalar por nada de aquello que yo hago. O cómo trata usted a sus clientes, hermano. ¿Cómo los cuida? No, niña fulana, no, le prometo. Es más, hasta le voy a echar vendaje para que vea que yo a usted la quiero. ¿Sí me están entendiendo, hermano? ¿Cómo con dolores o con circunstancias climáticas nosotros vamos, hermano? No crea que yo siempre me he dedicado o he estado 100% a la obra como lo estoy ahora. Claro, la iglesia me lo demanda. Pero esa experiencia yo la he tenido. Y uno no anda escatimando horas ni lugares. Yo tenía una cartera de clientes exclusiva de mi jefe. Y yo recuerdo que cuando yo llegaba, ya con mi reporte del trabajo que había realizado, mis compañeros me decían, José Luis, y se fue a meter a este lugar. Sí, le decía. ¿Y a este lugar? Sí, porque era una temporada que todavía estaba bien peligroso. Pero hermano, ¿usted cree que yo escatimaba el hecho de que fuera peligroso? No, porque yo tenía que cumplirle a mi jefe. Porque yo quería, hermanos, tener no solamente mi sueldo base, sino que mis comisiones. Ahora, me pongo yo de ejemplo. Así como me entregaba a ese trabajo, donde no me importaban los lugares peligrosos, donde no me importaba exponer mi vida, con tal de cumplir una meta, llegar a un objetivo, la pregunta es, para mí, para yo, así como te entregabas a ese trabajo, así te entregas al Señor. Así ahora como pastor orás para mí, así como pastor ahora lees la Biblia con esa intensidad con la que ibas a ese lugar. Y mi esposa es testigo que a veces no comía y yo le llamaba, mira, fíjate que esto y lo otro. O por entrar temprano, ella siempre se levantaba temprano, me hacía el desayuno, comiendo en un parque, la comida estelada. Bueno, usted que tiene más experiencia laboral que yo, usted sabe todo lo que se sufre en esa situación. O cuando nos entregamos a una persona, mire, cuando uno está enamorado, hermanos, yo creo que lo que me ha ayudado en mi hogar, que sea estable, es el hecho de lo que me costó conquistar a mi esposa. Viajar, quiero ver, viajaba como 400 kilómetros para verla 15 minutos. Y encima, hermanos, el papá decía, ay, este Luis no platica conmigo. Le decía a ella, ¿verdad? Este Luis o la voz te viene a ver, y si es lo que quería ver, a verla a ella. Pero esa entrega, no sé si me está entendiendo, hermano. Yo sé que más de alguien me está entendiendo. Esa disposición, esa manera, hermano, de hacer las cosas con tanto deseo, quizás no con deseo, pero con tanto sacrificio, así te entregas a Dios. Partiendo de esto, cuando yo hice este análisis, porque el sermón es primero para mí, ¿sabe qué dije yo? Soy hipócrita. Porque si yo realmente dependiera de Dios, me entregara con la misma intensidad que me entrego a mis sueños, a mis anhelos, a mi trabajo y a todo lo que yo deseo en esta vida, así mismo me entregar. Usted le dice al jefe que le duele algo, hermano, y no va a ir a trabajar. Usted le dice al jefe que va
tiene que lavar y por eso no va a ir al trabajo. Usted le dice al jefe, mire jefe, hoy no voy a llegar porque toda la semana me ha tocado matado. Usted le dice eso al jefe, hermano. O usted se dice eso mismo a usted mismo, perdón la redundancia, cuando usted va bien el negocio. No, ahí va con el dolor de pie, hermano. Se mete unas 3 ibuprofenos y ahí va. Porque tiene que abrir el changarro porque usted de ahí come. Entonces note, si nosotros dependiéramos de Dios, que es lo primero que estoy haciendo, hacerles entender conforme a lo que yo comprendí en la enseñanza bíblica, hermano, de la misma manera que yo me entrego a las cosas que de las cuales supuestamente yo dependo, hermano, de la misma manera me entregara al Señor. Y que al final, note esta reflexión, al final uno no depende del trabajo que haga, hermano. Uno no depende del salario que le va a salir al final de mes. Uno no depende, hermano, sentimentalmente de una persona. Uno no depende de los hijos. Al final, hermanos, uno viene a darse cuenta que todo pasa y el único que queda es Dios. Así que realmente de quien dependemos es de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? De Él dependemos. Entonces, descubrí, analizar si realmente tú estás dependiendo de Dios. Si solamente es una expresión bonita o algo para hacer sentir bien a Dios, o si realmente lo estás viviendo. Yo a mis apenas 38 años, yo creo que yo estoy comenzando a aprender a depender de Dios. Estoy comenzando a aprender qué es decirle no a lo que mi cuerpo me pide. Estoy comenzando a aprender, hermanos, a aventurarme y a hacer algo porque yo sé que Dios me va a ayudar. Estoy comenzando a aprender, hermanos, a que no es mi esposa, no es mi madre, sino que Dios es el único que me puede sostener en pie en todo momento. Claro, oíme, para llegar a ese nivel al cual yo sueño llegar algún día, de decir como el apóstol Pablo, no me importa la condición en que he estado, todo lo puedo en Cristo que me... Para llegar a ese nivel, eso está lejos, hermano. Yo lo veo lejos. Entonces, usted y yo esta mañana tenemos que reflexionar sobre nuestra conducta, sobre nuestra entrega para con Dios y realmente, hermanos, descubrirnos nosotros mismos si estamos dependiendo de Dios o solamente es una expresión que nosotros utilizamos para hacer sentir bien a Dios y quizás para hacernos sentir bien nosotros, que somos buenos creyentes y que dependemos de Dios. No, hermano, sea sincero con usted mismo y vea su conducta si realmente está dependiendo de Dios. Una cosa les sabré decir, el día que usted y yo aprendamos a depender de Dios, vamos a tener victoria en todas las áreas de nuestra vida. El día que nosotros tengamos esa disposición para el Señor, la misma disposición que tenemos para el trabajo, para nuestras cosas, en las cuales no ponemos excusas, en las cuales no reparamos en nada y vamos y lo hacemos. Ese día usted va a ser un hombre, una mujer victoriosa en todas las áreas de su vida. Porque como le digo, haciendo una reflexión y un análisis final, realmente en este mundo solamente necesitamos de Dios y punto, hermano. Pastor, pero yo necesito mi trabajo, pero ¿quién te lo va a dar? ¿No es Dios? Pastor, pero yo necesito pagar, ¿y quién te va a dar los recursos para pagar? ¿Quién, hermanos? Dios. Pastor, yo necesito una casa, sí, pero ¿quién te la va a dar? La vas a ir a buscar vos, te vas a sacrificar para ver qué hacer, o vas a esperar que Dios te la dé. Yo creo que hubieron siervos que lograron entender esto, que yo esta mañana estoy tratando de explicarle y espero en el nombre de Jesús, de alguna manera usted lo pueda guardar en su corazón. Por ejemplo, Job, capítulo 12, versículo 10, miren lo que Job decía en cuanto a esa dependencia de Dios. Léalo, por favor. Job, capítulo 12, versículo 10. ¿Lo tiene, iglesia? ¿Qué dice? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. ¿Cuál es la reflexión? Al final, de quien dependemos es de Dios. Y al final, quien manda es Dios. Y al final de todo, mi vida está en las manos de Dios. Entonces, si entendés eso, que depender de Dios, vas a tener una entrega hacia Dios que tú mismo te vas a quedar sorprendido. Y vas a venir y vas a decir, pastor, ¿y yo cuándo me iba a levantar a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana, después de una semana pesada, a bañarme, a preparar desayuno e irme para la iglesia? ¿Cuándo iba a hacer eso yo? ¿Sabes cuándo lo comenzaste a hacer? Cuando entendiste que dependes de ti mismo, que no eres autosuficiente.
que tú dependes solamente de Dios y que por ello necesitas entregarte a Dios, hermano. Y el Señor dice, con todo, ¿verdad? Con todo nuestro ser, con toda nuestra alma. También en el Salmo capítulo 16, versículo 5, el salmista dice algo muy importante. Póngame la TLA, por favor. La TLA, póngame. La traducción, lenguaje actual. Y si logra ver la pantalla, léalo. Y mire qué precioso lo que dice el salmista. Tú eres mi Dios. Eres todo lo que tengo. Tú llenas mi vida y me das seguridad. ¿Qué dice? Tú eres mi Dios, eres todo lo que tengo. No dependemos, hermano, de una persona emocionalmente. No dependemos de una condición física. El Señor es nuestro todo y Él es el que llena nuestra vida y nos da seguridad, hermano. Claro, esta gente lo vino a comprender después de grandes arrastradas que pasaron. Y a ese es otro punto que vamos a ver, que no es necesario que usted llegue a que la vida lo arrastre, las personas lo traicionen, que es otra situación en la que yo insisto, no depender emocionalmente de nadie, de quién vino, de quién no vino. Uno de pastor comete ese error también, de que uno depende emocionalmente de cómo está la iglesia, si está llena, si está vacía, que aquel hermano no quiere venir, que el otro hermano no quiere venir. La Biblia dice, y el Señor añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. Cuando Pablo va a Corinto a predicar, Pablo de alguna manera vemos que no se le ve mucha emoción por ir, y el Señor le dice a Pablo, ve, porque yo tengo mucha gente que salvar en ese lugar. La palabra dice, tengo mucha gente, no dice que lo va a salvar a todos. Entonces uno de pastor comete ese error porque no está dependiendo de quién Dios vaya a mandar, a quién Dios vaya a elegir, o a las personas que el Señor va a designar para un lugar, como por ejemplo para este. Y caemos, hermanos, en depresión y decimos, voy a regalar, voy a vender, voy a fiar, voy a hacer, voy a construir para que más gente venga. No, hermano, el ministerio no depende de mi capacidad, no depende, hermanos, de mi retórica, no depende, hermanos, de mi forma de moverme en el púlpito, ni siquiera depende de mi conocimiento. El crecimiento de un ministerio depende de la mano poderosa del Señor. Así que los que hayan venido esta mañana son los que Dios quiere que hayan venido, y por eso le damos gloria y honra con todo nuestro corazón. Amén, iglesia. Denle ese fuerte aplauso al Señor. El Señor se lo merece. Y comenzás a caminar y comenzás a entender que tu vida está en las manos de Dios. Ya no como una expresión bonita, ya no como algo para hacer sentir bien a Dios o hacerte sentir bien a ti, sino que comenzás a caminar y a vivir paso a paso, y comenzás a decir, ¿y esta casa cómo llegó? ¿Y este carro cómo llegó? Y comenzás a agradecer. Platicábamos con una familia maravillosa el día de ayer, y a mí me quebró el corazón la hermana cuando me contaba su testimonio. Yo le compartía algo a la hermana y le decía, mire, le digo, cuando uno logra entender que uno depende de Dios, uno todo lo que le viene a la vida lo ve de parte de Dios. Te regalan una soda, te alegras porque decís, gracias Dios, tú tocaste el corazoncito de esa persona. Viene un niño y te dice algo bonito, o te dice, no te preocupes mamá o papá, lo ves de Dios. ¿Por qué? Porque sabes que tu vida depende de Dios. Veamos otro texto. Capítulo 31, versículo 15 del libro de los Salmos. Vea lo que dice el salmista. Siempre leámoslo en la TLA y ahí lo lee usted en la versión que usted tiene. ¿Qué dice, hermano? Mi vida está... Uy, no se oye. Mi vida está en tus manos. Sálvame de mis enemigos. Ponga la Reina Valera, hermano, para que leamos juntos. A ver, ahora sí, solo ustedes. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis... Yo dependo de ti, Señor. ¿Sabe qué, hermano? De los beneficios que le va a traer a su vida depender de Dios, una de las cosas materiales o físicas o visibles, hermano, es que usted se va a enfermar menos, fíjense. ¿Cuántos nos enfermamos por los problemas de la vida, hermano? Fíjense que, pastor, me ha caído un dolor y no aguanto. Y aquí está el pastor Labrador, que ha andado en el mundo de la medicina, y él no me dejará mentir que hay enfermedades que son producto de la mente, hermano. Yo ando con un dolor en mi brazo derecho. Cuando terminamos el proyecto acá, me quedó ese dolor.
Y cuando voy donde el médico, a la farmacia, a conseguir medicamento, me dice, ¿y ese dolor es producto del estrés? Ahora, si analizamos el estrés, ¿producto de qué es el estrés, hermano? En muchas ocasiones, de las preocupaciones. De que usted no haya qué hacer, de que no le ve la solución al problema. Pero yo te digo algo, cuando comences a depender de Dios, ese estrés va a desaparecer, porque todas tus cargas las va a llevar Jesucristo, hermano. Y el salmista lo dice preciosamente, en tu mano están yo dependo de ti, Señor. Como decía el hermano Julio, que ya murió, un hombre que entendió en sus últimos días, hermano, que si le tocaba irse, pues ya estaba preparado. Me decía, yo he orado a Dios y le he dicho a mi Dios, Señor, si me vas a sanar en buena hora, si no, y es tiempo de irme, vámonos. ¿Quién de nosotros le puede decir al Señor ahorita que si Él ya nos quiere llevar, que nos lleve? No, es yo, hermano, porque es que nadie de aquí se quiere morir, ni yo tampoco, hermano. ¿Pero por qué? Porque todavía no hemos aprendido a depender de Dios. 38:8 del Salmo. Salmo 38:8. Estamos aprendiendo, hermanos, cómo estos siervos entendieron que la vida del hombre consiste en depender de Dios solamente y punto. Pero que esa entrega a Dios no tiene que ser esa dependencia de Dios no tiene que ser solamente una expresión, sino que se te tiene que notar en tu manera de entregarte, en tu manera de servirle, en tu manera de buscarlo. Dice el texto en el Salmo 32, versículo 8. 32:8. Leámoslo juntos en la Reina Valera, ahí lo tiene usted. 32:8. No hay, o sí hay. Mire lo que la palabra que recibe el siervo. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré ¿de qué está hablando? De depender. Ponga la TLA, hermanos, en este versículo. Y mire cómo lo dice. Tú me dijiste, dice el salmista, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte. Voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. En español, yo te voy a enseñar a depender de mí. ¿Cuánto queremos que el Señor nos enseñe a depender de Él? Una de las claves, hermanos, por los cuales en lo personal, ministerialmente, siento que me ha ido bien. Te estoy hablando como pastor, como religioso, como líder en la obra de Dios. Dios, todos los lugares, hermanos, en los cuales yo he pastoreado, yo le digo, me ha ido súper bien. Y no me lo está preguntando, pero si usted quisiera saber por qué el Señor ha bendecido los ministerios que Él me ha permitido liderar. Y es que, hermanos, mire, en el ministerio se miran muchas cosas. Y dentro de las cosas que se miran dentro del ministerio, es que la gente quiere que el pastor dependa de ellos. Y uno de pastor falla ahí, porque comienza a hacer acepción de personas. Porque el hermano fulano colabora más. Y hay que andarlo ahí chiñadito, ¿verdad? Mire, pastor, yo no estoy de acuerdo con la luz de los focos. ¿Con qué color los quiere, hermano? Rojito, amarillito, que parpadeen. ¿Los quiere más abajo? Porque es el que más da. Hermano, si no le gusta, ahí invéntese usted la respuesta. Ahí se lo dejo a su imaginación. Gente, hermano, en el ministerio que aquí me ha pasado en la iglesia que bendice mucho el ministerio. Porque sí, acá he visto cómo la mano de Dios ha permitido que se invierta tanto dinero. Pero nunca hemos andado diciéndole, sí, hermano, vaya, hermano. Yo doy gracias a Dios porque los pastores que tenemos acá son bien colaboradores. Si ustedes quieren ver un ejemplo de personas que diezman y ofrendan, son los pastores de esta iglesia. Y hay unos a quien Dios le da la oportunidad de dar más. Pero ellos saben, y no lo digo con soberbia, sino que lo digo, hermano, porque de Dios dependemos. Ellos saben que yo nunca he cambiado el trato con ellos. Como el hermano me ha traído tanto, como el hermano me facilitó un crédito, como el hermano dio lo otro, yo lo voy a tratar diferente, porque si él dice me voy y ya no da, esto se viene abajo. No, esto se va a venir abajo cuando usted y yo pequemos y deshonremos a Dios, hermano. Pero mientras el nombre del Señor siga siendo honrado en este lugar,
esto va a ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, porque no es para el pastor Guido, es para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, hermano, por siempre y para siempre. No depender, hermano. Ay, que si no viene, que si no está. Platicábamos con el hermano Giovanni, siempre hay alguien. Y si se va el otro, siempre hay alguien. Y si aquel no quiere cantar, siempre hay alguien que cante. Si alguien no quiere barrer, siempre hay alguien que barra. Porque no estamos dependiendo de ninguna persona. Nuestra vida está en las manos de Dios. El salmista lo dijo, en tus manos están mis tiempos. Y en esta versión dice, el Señor me ha enseñado, el Señor me ha dicho, yo te voy a instruir, te voy a enseñar a depender de mí. Y créame, hermano, que mi sueño es depender de Dios, el 100%. Que como Pedro, mientras él dependió de Dios, de Jesucristo, caminó en medio de algo que era imposible caminar, hermano. ¿Y en medio de qué caminó Pedro? O sobre, más bien dicho, ¿sobre qué caminó? Sobre las aguas. Mientras él estaba dependiendo de aquel que estaba enfrente de él. ¿Sí me entiende, hermano? Y mientras nosotros no dejemos de ver a aquel de quien estamos dependiendo, vamos a caminar en medio de serpientes, vamos a caminar sobre las aguas, vamos a caminar sobre cosas imposibles y vamos a alcanzar la victoria porque no lo estamos haciendo en nuestra fuerza, sino porque estamos dependiendo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y te vas a dar gusto. Y te van a decir, ¿y cómo lo hiciste? ¿Y cómo es que estás en situaciones difíciles y no te preocupas? ¿Cómo es que estás pasando por una enfermedad terminal y estás yendo a la iglesia? No soy yo, diga conmigo, no soy yo. Fuerte, no soy yo. David en su momento dijo, cuando tenía el gigante enfrente, tú vienes a mí con todo tu repertorio, vienes con todos tus instrumentos. Yo no traigo ni siquiera una navaja. No traigo ni siquiera un cuchillo mojoso. Pero ¿sabes qué? Traigo al más importante de mi lado. Se llama Jehová de los ejércitos. Dependía de Dios. Y a medida que el tema va avanzando, usted puede ir dándose cuenta por qué sufre tanto. 1 y 2 se puede dar cuenta que usted es un mentiroso, usted no depende de Dios, hermano. Usted cree que depende de Dios. Yo soy un mentiroso que creo que dependo de Dios. Pero al ver mis acciones, mi falta de oración, mi falta de lectura, mi entrega obsesiva a mis sueños, mi entrega, hermanos, a mi trabajo, a mi negocio, nada que ver con mi entrega a Dios. Más pareciera que si usted no va a vender al mercado, no gana nada. Si usted no va al trabajo donde el jefe lo amenaza, usted no va a ganar nada. Deja que lo maltraten, deja que lo humillen, aguante improperios, lluvias, enfermedades y ahí va. Pero cuando se trata de Dios le duele todo. No han venido, aquí solo gente valiente hay. Amén, hermano. Quiero, en estos 10 minutos que me quedan, el tema de esta mañana le he titulado Cosas que debemos conocer si queremos aprender a depender de Dios. Cosas que tenemos que saber en cuanto al tema depender de Dios. Lo primero, hermano, lo primero que es muy importante es entender la definición del concepto dependencia. El concepto y la definición, hermanos, son dos cosas muy diferentes. El concepto es la palabra dependencia y la definición es la que de alguna manera trataré de darle yo esta mañana. En primer lugar, el significado del concepto dependencia. La palabra dependencia es la subordinación o sometimiento a un determinado poder o autoridad. Depender es vivir debajo de la protección de alguien. Hablemos en cuanto a depender de una autoridad o una jurisdicción. Para que usted pueda obtener sus documentos para un trámite, ¿de quién depende usted, hermano, para obtener esos documentos? Depende del Estado. De que el Estado o las alcaldías o un poder le pueda emitir su partida de nacimiento si quiere sacar su DUI. Si quiere tener un trabajo, depende, hermanos, de la policía que les tiene los antecedentes penales. Esa es una autoridad, esa es una dependencia. Si usted va sobre la calle y llueve, para que no se moje, necesita una sombrilla. Y eso se llama, ¿qué es eso, hermanos? Dependencia. Usted depende de eso. Entonces, esa es de alguna manera una definición del concepto dependencia. La palabra dependencia es la subordinación o sometimiento a un determinado poder, autoridad, jurisdicción.
Asimismo, depender es vivir bajo la protección de alguien. Nuestros hijos dependen de nosotros. Amén, hermano. Porque si nosotros no trabajamos, hablando en términos generales, nuestros niños no comen, no se visten, no compran, no van a un lugar a pasear. Ahora, hablemos de la dependencia en sentido bíblico, tratando de traer la definición de este concepto y compararlo con lo que la Biblia nos enseña. Dependencia, hermanos, es estar absolutamente sujetos al poder de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos sometidos absolutamente al poder de Dios? Dependencia, hermanos, como una definición bíblica, es vivir conforme a la orientación divina. O sea que como usted depende de Dios, usted va y hace lo que Dios dice. Amén, hermanos. Dependencia, hermanos, como un concepto o definición bíblica, es estar conforme a su orientación, es vivir conforme a su orientación, bajo su protección personal. O sea que usted está consciente de que usted no tiene seguridad si no fuera porque Dios le da seguridad. Dependencia, hermanos. Una persona que depende de Dios, hermano, no es la persona que diga y lo exprese con su boca, yo dependo de Dios. Una persona que realmente depende de Dios, está sujeta al poder de Dios, está sujeta a la voluntad de Dios y está consciente que su protección no depende de su sabiduría, del Estado, de nadie más que no sea Dios. En palabras sencillas, depender de Dios, hermanos, es sujetarnos a lo que Él dispone. Hacer lo que Él dice. Vivir bajo su cobertura. Guiarnos por el camino que Él nos ha establecido en su palabra. Eso se llama dependencia. Diga conmigo, dependencia. Pero ¿quién vive así? ¿Quién se deja guiar por Dios? ¿Quién hace lo que Dios le dice? ¿Quién vive entregado al Señor? Hermanos, casi nadie lo hace. Por eso que yo insisto que la mayoría de nosotros, cuando decimos que dependemos de Dios, hermanos, los hermanos que tienen una semana, 15 días de no congregarse, un mes, 2 meses, los hermanos que no les gusta orar ni leer la Biblia, ¿podría creerle a usted una persona que vive bajo esa dirección, que está dependiendo de Dios, hermano? Vaya usted a saber, hermano. Y si usted dice, el pastor por mí lo está diciendo, ojalá que así sea, hermano. Aunque no le conozco cómo se mueve usted en los caminos de Dios. Lo primero que tenemos que saber, hermanos, si queremos aprender a depender de Dios, ¿cómo se llama el sermón? Cosas que debemos saber. Cosas de las que usted tiene que estar consciente si usted quiere aprender a depender de Dios. Lo primero es que Dios quiere que dependamos de Él, hermano. Dios, al llamarnos sus hijos, Dios, al escogernos para Él, lo que Él está diciendo, hermano, es que Él quiere que dependamos de Él. Por eso que en la elección de su pueblo, lo primero que el Señor les dijo o les dio en el desierto en cuanto a los mandamientos, vea qué es lo que dice el primer mandamiento. Busque, hermano Oscar, para que terminemos luego. Éxodo 20. Lo primero que debemos estar conscientes, hermano, si queremos aprender a depender de Dios, lo primero es que Dios quiere que dependamos de Él. Y oiga bien, no de Él, solo de Él. Dios nos llama, Dios quiere que solo dependamos de Él, que estemos vinculados a Él, que vivamos conforme a su voluntad. El Señor insistió a su pueblo que solo dependerían de Él, de nadie más. Por lo tanto, le estableció el primer gran mandamiento, y el primer gran mandamiento es, versículo 2, ¿cuál es el primer gran mandamiento? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Corre, hermano. Versículo 2. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy tu único Dios. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? De mí vas a depender, no de otros dioses. Por lo tanto, no vas a tener dioses ajenos delante de mí. Siguiente. No te harás imagen. Solo soy yo. Diga conmigo, solo yo. ¿Y qué es eso? Dependencia.
No te vas a hacer ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5. No te inclinarás a ella. Nuevamente, diga conmigo, solo yo. Solo yo. No las honrarás porque, ¿alguien lo lee conmigo fuerte, por favor? No las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me... Solo yo, dice el Señor. No vas a depender de nadie más. Porque el adorar a otros dioses o inclinarse a otros dioses o hacerse imágenes de otros dioses, incluso del mismo Dios, lo que representa es que yo no dependo solamente del único y verdadero Dios, sino que yo también dependo del Dios que creen fulano, mengano, X cultura, los budistas, que tienen dioses hasta decir ya no. Entonces Dios quiere que nosotros dependamos solo de el ejemplo claro, Mateo capítulo 4, versículo 10. Depende del hermano Aguilera que nos vayamos rápido, hermano. Entonces, si quiere póngame del 8, hermanos Carito, por favor. Jesús le respondió, vete de aquí, Satanás, porque la Biblia dice, adoren a Dios y obedezcan solo a Dios. Póngalo en la Reina Valera. Váyase del versículo 8 si quiere. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me... Es lo que nos dice el mundo a nosotros. Trabaja porque el pastor no te va a dar de comer. Descansar porque cuando te enfermes el pastor no va a estar con vos. De hecho, puede ser que así sea, hermano. Pero este pastor no va a estar con usted. Pero el pastor de pastores todo el tiempo estará a su lado. Nunca lo va a abandonar y nunca lo va a desamparar, hermano. Ves, el pastor humano se vaya, pero el pastor celestial ese ahí está. Entonces viene y le dice, y le digo, todo esto te daré. 8, 9, perdón, si postrado me adorare. 10, juntos, vamos. A ver, no se distraiga, versículo 10. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. Entonces, mira, ¿por qué? Porque el Señor quiere que dependamos de Él. Dios lo llamó a usted para que usted deje de andar dependiendo de sus desveladas. Ay, pastor, mire, ahorita ando desvelado. Dios quiere que deje de depender de su jefecito, ¿no? Es que el jefecito. Y el jefecito es lo que pide el jefecito. Porque si no me va a mandar a la droga. El jefecito. Dios no quiere. Dios no quiere que dependa de ese gorila que usted escogió por marido, hermana. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Es que si Huicho no está, ¿qué voy a hacer sin él? Feliz, hermana, eso va a ser feliz. Los hombres que también dependemos de una mujer, aunque mal paguen ellas, pastor. El día que esa mujer me falte, yo me voy a morir y yo por eso le he perdonado que me ponga tantos cuernos, ya parezco el reno de Santa Claus. Porque el día que ella se vaya, yo me voy a morir. Se va a morir cuando Cristo lo abandone, hermano. Ahí sí se va a morir. Dios quiere que dependamos solo de Él, de nadie más y de nada más. Por eso que el Señor en Juan, que lo explicó muy bien el pastor Molina, capítulo 15, versículo 5, Él es claro y dice, busquen, hermanos caritos, rápido, no se me distraiga, que el tiempo corre. Juan capítulo 15, versículo 5. Evangelio de Juan. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Ajá, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué dice Jesús, hermanos? Porque separados de mí. Entonces lo primero que usted tiene que comprender es que Dios quiere que usted dependa de Él. Y ahora podemos entender ese versículo tan precioso que está en el Salmo capítulo 73, versículo 25. Hoy no va a entender usted, hermano. Porque Asaf en medio de su crisis escribió esto y dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Y cómo termina el versículo, hermano? Y fuera de ti. A ver, ahora leído, hermano. Y fuera de ti. El día que yo me vaya de la iglesia, esto a ver qué va a ser mejor.
Es que yo no entrego la obra porque yo siento que el día que yo me vaya de pastor de esa iglesia, no sé qué va a pasar. Van a invertir mejor el dinero, eso va a pasar. Ya no van a diezmar los hermanos solo por diezmar. Hoy van a ver el pisto. Eso va a pasar el día que se vaya el pastor. Yo, ¿verdad? Otro pastor no, los demás han sido santos. Yo. Es que yo siento que el ministerio camina porque yo canto. Ay, hermano. Nosotros, porque no le queremos decir que no se le oye nada y que canta más destemplado que Cantinflas borracho. Pero no han venido. No han venido. Hermanos, nosotros no dependemos de usted, ni la iglesia depende de mí. Mi felicidad no depende de esa mujer hermosa que Dios me ha dado, ni del hijo que tengo. Depende del Señor, hermano. Él me cuida a mi esposa, Él me cuida a mi hijo, Él cuida el ministerio, Él cuida todo lo que hace. No es ella, no soy yo, no es mi hijo, no es usted. Es el Señor Todopoderoso. Así que no es su marido, no es su negocio, no son sus hijos, no es ese hombre, no es su estrategia. Es que Cristo está con usted y Él lo va a llevar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria si usted aprende a depender solo de Él. Solo de Él, hermano, no es el médico. Ojalá que la ciencia algún día aumente para que me descubran qué es lo que tengo o inventen un aparato. No necesitamos que la ciencia avance, no necesitamos que la ciencia invente un aparato, necesitamos que el Señor nos fortalezca todos los días hasta que Él nos llame a su presencia. Punto. A ver qué me va a pasar después de este sermón. Pero está terrible, hermano. Veamos un segundo punto y continuamos el otro domingo. ¿Quién va a venir el otro domingo, hermano? Vaya, ojalá. Número 2, ¿qué debemos saber o conocer en cuanto a la dependencia de Dios? Dios advierte, póngale atención a esto. Dios advierte el fracaso rotundo. Dios advierte el fracaso inminente a todos aquellos que no quieran depender de Él. O sea que si usted no quiere depender de Él, es como un pez en una pecera. Y no estoy hablando de la canción de Juan Luis Guerra. ¿Alguien me puede decir qué pasa con los peces en una pecera? No pasan de ahí. Un pez que está en el mar anda libre. Puede nadar hasta las profundidades, puede conocer a su especie, puede hacer lo que quiera. Así es una persona sin Cristo. Está dentro de una pecera, solo rebotando en las paredes. Y estoy estudiando, y ya no voy a ir a la iglesia porque estoy estudiando. Estudia, hermano, de Él. Deje tirado al Señor. No, pero el Señor sabe. Sí, el Señor sabe. Porque esa es la excusa, el Señor sabe. El Señor sabe que es irresponsable. Es como un pez en una pecera. Ay, viera, pastor, yo no he ido a la iglesia porque el trabajo me está consumiendo. Si ya lo veo, hermano. Si en la cara se le nota, vea la cara del hermano cómo lo está consumiendo el trabajo, porque del trabajo depende. El Señor, mira, está fracasado si no querés depender de Dios. Así te lo digo. Pero pastor, yo conozco personas que no son cristianas y vieran mis jefes unos carros que tienen, están fracasados. Porque eso es todo lo que tienen. Y un día se van a morir y se van a ir para el infierno. Y usted quizás en esta tierra no tiene todas las cosas que desea su alma o anhela. Pero un día se va a morir y se va a ir directo a la presencia del Señor. Y va a estar con Él por siempre y para siempre. Lo va a ver como es, le va a adorar, le va a abrazar y le va a decir gracias por todo lo bueno que ha hecho en su vida. Y los otros van a estar revolcándose en el infierno, hermano. Y a los que tienen calor vayan sintiendo cómo va a ser ese volado allá abajo. Entonces, hermanos, lo segundo es que Dios advierte el fracaso rotundo e inminente a todos que no quieran depender de Él. Yo veo tantos hermanitos afanados que dejan tiradas las cosas de Dios. Allá en California, aquí no. Y yo digo, pobrecito el hermano, digo, ¿por qué? O la hermana, porque ella o él dicen que depende de Dios, pero no veo eso yo. Y están luchando. Y publican, vendo chuchos, vendo lora. Pongo uñas, pongo esto, pongo lo otro, echo pupusa. Bailo, danzo, aúllo. Va a querer. Y nada, ya intentaron con un montón de cosas, ya emprendieron de todo.
Lo único que le falta es emprender a la otra vida, pues. Quizás ni en la otra vida le va a ir bien. Porque hermanos no entienden. Mire hermano, así con cariño en el nombre de Jesús, sin burlarse. Y seriamente, dígale que está la par suya. Entender, dígale. Entender, hermano. Este ministerio, aquí, este ministerio, 2 años, carretera de oro. Gente que aquí ha estado, ha deseado el mal para esta iglesia. A ver cómo termina el pastor Guido. Más corto, fíjese, porque ya aumenté como 2 tallas. Y deseando que nos vaya mal, hermano, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le atraviesa por la mente a resultar mal si el Señor lo está respaldando, hermano? Lo mismo le digo yo a usted. ¿Cómo quiere que le vaya bien si usted no depende de Dios? Pero también dele vuelta a la tortilla. Si usted depende de Dios y lo demuestra por medio de su conducta, su victoria está garantizada, hermano. Es como que juegue el Barça contra la Alianza, lo van a golear. Satanás va a querer levantarse en contra de usted y no va a poder, hermano. ¿Cómo? Si el Señor está a su lado. Lo va a querer desanimar, lo va a querer hacer poner lazo en el cuello, lo va a querer hacer renunciar, negar la fe. Pero si ahí está Dios, ¿cómo se le ocurre eso? 2 textos rapidito y cerramos. Jeremías capítulo 2 versículo 4. El Señor advierte el fracaso rotundo e inminente de todos aquellos que no quieran depender de Él. Jeremías 2:4. Oí la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Ponga atención, con este texto cerramos. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí? O sea, ya no quisieron depender de mí. Porque el alejarse de Dios lo que representa es que usted no quiere depender de Dios. Dígame amén si me entiende. Dice, se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad se hicieron vanos. O sea, el Señor dice, ¿qué les hice yo como para que dejaran de depender de mí? ¿Qué les hice yo como para que dejaran de ir a la iglesia? Porque te puede haber hecho sentir mal un hermano o el pastor, pero ¿y Dios qué te ha hecho? Ya no voy a ir al culto. ¿Y qué te hizo Dios, vos? ¿En qué te falló el Señor? Pero como ellos hicieron eso, dice el versículo 15, corra hermano, perdón, versículo 13, 2:13, mire lo que dice el Señor. 2 males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles son, iglesia? Ok, me dejaron a mí. ¿Qué representa dejar al Señor? Dejar de depender de Él. Amén, hermanos. ¿Y cuál fue el otro error? Aparte de haber dejado al Señor o haber intentado seguir sin depender de Él, el segundo error fue, hermanos, me dejaron a mí, fuente de agua viva. ¿Y qué hicieron, hermano? Cavaron para sí cisternas. ¿Qué clase de cisternas? Cisternas rotas que no retienen. En mí, que estaba seguro, mientras dependías de mí, yo era tu fuente de agua viva. Pero cuando dejaste de depender de mí, dice el Señor, cavaste para ti cisternas. O sea, la fuente de agua viva para ellos ya no era el Señor. Amén, hermanos. La fuente de agua viva, lo que los sostenía, lo que los mantenía, dejó de ser Dios. ¿Y qué comenzaron a hacer? Bueno, comenzaron a cavar o a buscar otras cisternas para poder alimentarse, para poder sobrevivir, hablando en términos espirituales. Pero ¿qué pasó con esas cisternas que ellos buscaron o cavaron o cambiaron en lugar de la fuente de agua viva? ¿Qué pasa con esas cisternas? ¿Cómo están esas cisternas? Rotas y no retienen. O sea, el Señor dice, ustedes fracasaron porque dejaron de depender de mí. Yo era su fuente de agua viva, pero dejaron de que yo ya no fuera esa fuente de agua viva. Y comenzaron a cavar cisternas. ¿Cómo se llaman esas cisternas? Trabajo a la hora del culto. ¿Cómo se llaman esas cisternas? Cambiar a Dios por una persona. ¿Cómo se llaman esas cisternas? Me voy a rebuscar. ¿Cómo se llaman esas cisternas? Póngale el nombre que quiera. Pero el Señor te advierte, esas cisternas están rotas y no retienen agua. O sea, vas a fracasar por dejar de depender de mí.
Váyase de la iglesia, váyase para el mundo, vaya a chiviar, a fumar, a bailar. O no vaya a hacer nada malo, solo vaya a trabajar. El Señor te dice, vas a fracasar. Tenés que entender que el éxito de tu empresa, el éxito de tu negocio, estás joven, tenés una buena posición en la empresa, no es que te vieron más inteligente. Peor en este país, tanta gente que se especializa todos los días. Hay personas que no se quedaron con una licenciatura, hay posgrado, hay especialidades, hay diplomados, algunos hasta doctorados. Y vos pensás que por tu licenciatura te tienen ahí. No, el Señor puso gracia delante de ti, ante esos hombres. Y el Señor, aunque no seas un doctor, pero te tiene ganando más porque tú estás aprendiendo a depender de Él. Quizás ni la comida que haces es tan rica como la que venden a la vuelta y más barata. Pero el Señor hace que esa comida los hermanos la sientan bien. ¿Aló? Ese negocito, ese servicio que prestas, si supieras que a la vuelta de la esquina hay alguien que lo hace mejor que ti y que podrían estar allá, pero como tú dependes de Dios, Dios agarra a todos esos clientes y te los manda a ti. Amén, hermano. Aquí hay iglesias cercanas más grandes, donde no se pasan del tiempo, donde el pastor no inventa tanto como el que está aquí, pero el Señor ha visto gracia en mí y lo ha mandado a usted para acá, para que usted aquí aprenda a depender de Dios. Amén, hermano. No es el pastor tampoco. No es que yo camino en una flotando, como Nabucodonosor. Esta es la obra que he hecho. Hay agua, hay luz. Miren esa galera. Miren qué limpio está este lugar. Miren el parqueo. No, hermano, si yo soy un desgraciado. Usted también. ¿Me entiende? Usted también me entiende. Deje terminar la frase. Pero el Señor ha visto gracia en nosotros. Y como estamos, como dijo el pastor en la vigilia, estamos tomando, estamos bebiendo de esa fuente de agua viva, esa vid verdadera nos tiene en pie a cada uno de nosotros. ¿Alguien entiende lo que dije, hermano? Y el último texto que leemos, Dios promete el futuro, el fracaso rotundo si no querés depender de Él. Y cerramos con Isaías capítulo 30, versículo 1. Isaías 31. Miren lo que dice el texto, por favor. Le voy a pedir un favor, pónganse en pie, los que puedan ponerse en pie. Pónganse en pie, por favor. Leamos el texto y me pone la alabanza, ¿no? Leámoslo, hermanos. ¿Cómo dice? Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová. Bájale el volumen. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová. ¿Aló? Para tomar consejo. ¿Qué dice el Señor? Y no de mí. Para cobijarse con cubierta. Eso se llama dependencia. Y no de mi espíritu. Añadiendo pecado a pecado. Ay de los que quieran dejar de depender de mí. Póngale mente. Mire lo que dice el versículo 2. Mire cómo dice. Rápido. Leámoslo. Que se apartan para ascender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su dependencia o esperanza en la sombra de Egipto. 3, todos juntos cerramos. Pero la fuerza de Faraón os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. El Señor dice, ay de aquellos que dejen de depender de mí, les va a ir mal. Cierro mi Biblia y con una sonrisa en mi rostro le puedo decir, hermano, en esta vida no hay nada mejor que depender de Dios. Así que usted y yo dependamos solo de Dios, ni de las personas, ni de las circunstancias, ni de lo que diga la gente, solamente de nuestro Señor Jesucristo. Ese aplauso es para el Señor, démoselo fuerte. Incline su rostro y oramos al Señor. Señor, por lo poco que he vivido y por lo que me has regalado y por lo que me has permitido hacer, yo solo puedo decir esta mañana, no hay cosa más linda que depender de Dios. No hay cosa más preciosa que estar alineados, enlazados con Dios. Yo no sé cuál es el problema que tenés, pero Dios esta mañana te dice, tienes que depender de mí. Ya te fijaste, para que solo no pudiste, intentaste,
Ya te fijaste que los médicos no hayan qué hacer contigo. Te das cuenta que detrás de ti hay alguien buscando tu puesto, dispuesto a ganar menos y mejor preparado que tú. Ya te das cuenta alrededor tuyo cuánta competencia tenés en tu trabajo. Vos pensás que vendés porque eres experto en lo que haces. No. Tú estás bien porque yo te sostengo, dice el Señor. Así que esta mañana yo no sé por qué tribulación estás pasando, pero a partir de ahora comenzá a depender de Dios. Dejate de llevarte la de listo e inteligente, astuto. Deja de llevarte los tributos y dale la gloria a Dios. El Señor sabe que has llorado. El Señor sabe que te han abandonado. Pero el mensaje de esta mañana es el mismo. Depende de Dios, hermano. Depende de Dios. Ahí deja que el médico diga lo que quiera, el abogado diga lo que quiera, hacer lo que te toca hacer, ser responsable. Pero reconocer en tu interior que es Dios quien te va a sostener en medio de la tribulación. Esta mañana entregale tu corazón al Señor, deja que Él enjugue tus lágrimas. Y si tú ya entendiste que en esta vida de quien dependemos solamente de Dios, dale gracias esta mañana. Si estás con tu familia, abrázala y diles: dependamos solo de Dios. Mientras cantamos esta alabanza, le damos gracias al Señor, porque Él nos ha demostrado en medio de la crisis económica, en medio de la traición y en medio de todas las circunstancias, que solamente de Él dependemos y que Él nunca nos va a dejar mientras nosotros dependamos de Él. Alabamos al Señor, iglesia, y le decimos con todo nuestro corazón: son de vivir. Diste cuando ya no tenía. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había amargura. Y me diste amor cuando nadie me quiso. Dale gracias al Señor esta mañana. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. La iglesia del Señor esta mañana, Tornaste mi llanto y mi lamento en gozo. y mi lamento en gozo. ¿Alguien lo puede decir esta mañana con nosotros? Todos mis sueños Todos mis sueños tornáronse en realidad. gracias a ti, Señor. Tú me miraste con ojos de amor y ternura, y me diste amor cuando nadie me quiso amar. Te alabamos, Señor. Te bendecimos esta mañana. Levanta sus manos Y al es cielo. por eso que yo te amo, Cristo. Dele gracias a Dios. Y por eso te amo, Señor. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor cuando nadie me quiso
amar. En esta vida hay personas que nos tratan mal. Hay personas que nos desean lo peor. Hay personas que nos abandonan, padres, hijos, esposos, esposas. Hay personas que nos hacen pasar por momentos de tristeza. Pero lo bonito es que ahí está el Señor para auxiliarnos, para ayudarnos. Y es por eso que yo insisto, hermano, dependa de Dios. Ya no cambia el Señor por una comida, un paseo, una salida. No sabe de cuántas cosas se pierde cuando usted viene y comienza a ver por otro lado y no al Señor. Yo quisiera contarle cuántas cosas he vivido, hermano. Cuántas personas que lo abrazan a uno y le dicen, aquí voy a estar para usted, lo traicionan. Cuántas veces pastores se han burlado porque creen que uno no es capaz de hacer esto o aquello. Pero viene el poderoso de Israel y lo levanta a uno. Pero el secreto está en depender de Dios. Dios sabe que no tenés trabajo. Él lo sabe. El Señor sabe que te duele. Usted es una persona en la tercera edad, tus hijos te han abandonado. Dios sabe eso. Pero el Señor te ama y Él te sostiene cada día. Tú no dependes de una llamada de un hijo, de una hija, de un padre, de una madre. No dependes de los aplausos de una persona. Depende de Dios. Un día Dios me va a permitir contarles a ustedes todo lo que he vivido estos 19 años de pastor. Y le agradezco a Dios porque mientras la gente veía cosas negativas o un futuro incierto, el Señor vio otra cosa. Y está haciendo lo que hasta este día Él está haciendo. Dígale una vez más a Él y dele gracias. Dele gracias por medio de la alabanza. Todos mis sueños tornáronse en realidad. Tú me miraste con ojos de amor y ternura y me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo, y por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón, y una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Terminamos diciéndole a Él. Dígaselo, hermano. Me diste amor cuando nadie me quiso Señor, amar. gracias por todo. Y gracias, Señor, porque yo sé que me faltan vivir muchas cosas más. Yo sé que me faltan muchas cosas más que hacer, Señor, por la familia, por mi hijo, por mi esposa, por la iglesia. Pero, Señor, esta mañana pongo en tus manos todo eso, porque no lo quiero hacer en mi fuerza. Lo quiero hacer en tu nombre, Señor, sabiendo que yo dependo de ti. Gracias, Señor, por la palabra esta mañana. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a Cristo. El predicador ha terminado su mensaje. ¿Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? Invóquele de esta manera. Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador.